Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Hoy es también el acto de investidura del nuevo presidente de Estados Unidos de América, el señor Biden. Aprovecho para desear que todo salga muy bien, que esta ceremonia se lleve a cabo con tranquilidad, con paz, que sea para bien del pueblo de Estados Unidos, que son nuestros vecinos, nuestros hermanos. Además, no olvidar que en Estados Unidos viven, trabajan 38 millones de mexicanos, de modo que es muy importante el acto del día de hoy, la llegada de un nuevo presidente a Estados Unidos. He estado leyendo y coincido en sus tres planteamientos principales: el que se atienda de inmediato lo de la pandemia, que les está afectando mucho, igual que a nosotros y que a otros pueblos y a otras naciones. Eso es una prioridad. Lo segundo, que es muy importante, es la reactivación de la economía, el que se destinen fondos con ese propósito. Esto adicionalmente nos beneficia, nos ayuda por la integración económica que existe entre Estados Unidos y México. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por darle clic al amplio mundo de las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias por darnos esta enorme oportunidad de estar aquí con ustedes, de permitirnos compartir un rato la información, el análisis de lo que sucede en nuestro país y en el mundo, precisamente hoy que toma protesta Joe Biden, el actual presidente de los Estados Unidos. Ya platicaremos de ello. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Gracias, de verdad. Es un placer estar con ustedes en esta tarde, mitad de semana, miércoles, mitad de semana ya. Estamos prácticamente en la recta final de este fin de semana. Es un placer, de verdad, poder dirigirme a todos ustedes. Es un placer estar platicando algunos temas. Es un privilegio, sinceramente. Joe Biden ya dio su primer discurso inaugural como presidente de los Estados Unidos. La democracia ha prevalecido. El demócrata Joe Biden puso el foco de su mensaje en la necesidad de lograr una mayor unidad nacional. Es el camino que debemos seguir
Si lo logramos, no fallaremos, dice Joe Biden, quien llama a la unidad de este país después de haber atravesado un chubasco, unas etapas de tormenta, en un país que se había caracterizado por ser la mejor democracia del país o del mundo, y que estuvo en serio riesgo de terminar pues mal. Recordamos hace unos días el tema de la toma del Capitolio por los seguidores de Donald Trump, que hoy hizo su último recorrido en el helicóptero de las Fuerzas Armadas, que lo llevaron, pues creo que a su mansión. No se acercó al nuevo presidente, no se cumplió con el protocolo. ¿Y cómo se iba a cumplir con el protocolo si ya sabemos que el conflicto era y es demasiado grande? Joe Biden y su esposa hoy pues prácticamente se subieron por primera vez a ese vehículo que se llama La Bestia, seguido por otro igual, que dicen que si se descompone uno o hay algún problema con uno, inmediatamente se suben al otro. Igual hay dos aviones que trasladan al presidente de los Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo. Así que me da muchísimo gusto poder hoy platicarles y decirles que allá en Estados Unidos inicia una nueva etapa. Y aquí en este país habremos de aguantar todavía 4 años más a quien por 18 años buscó la presidencia de la República y que hoy, al llegar a la silla del Palacio Nacional, no sabe qué hacer, no sabe cómo resolver los grandes problemas de este país, que tienen que ver con el principal en este momento, que es el tema de la salud, y el otro, si usted quiere, que ha pasado a segundo grado, pero que no deja de ser menos importante y grave, que es el tema de la inseguridad, que causa miles y miles de muertos en apenas 2 años, rebasado ya el número en estos 2 años en el mismo periodo de los 2 anteriores presidentes, y eso que eran de los peores, como el mismo López Obrador criticó fuertemente a través de todas sus campañas y a través de esas mañaneras que prácticamente se han convertido en un circo, maroma y teatro en este país, sin nada, absolutamente nada de seriedad, y que hoy, pues bueno, la defiende a capa y espada para seguir hablando de los temas electorales sin darle importancia a las recomendaciones del INE, que hoy también se ha visto rebasado por uno de los presidentes que exigía democracia y que hoy desgraciadamente tampoco lo está cumpliendo. La ley se cambió cuando en aquel año, usted lo recordará, el actual presidente criticó fuertemente a Vicente Fox cuando decía que a medio río no había que cambiar de caballo, refiriéndose a Felipe Calderón, y que le valió aquello del cállate chachalaca, que obligó prácticamente a reformar la ley para que de aquí en adelante todo aquel presidente de la República dejara de entrometerse en la vida electoral. Pero hoy, quien exigió todo esto rompe precisamente con lo que él mismo pidió y no quiere dejar sus mañaneras, y al final de cuentas nadie le ha dicho que deje sus mañaneras, pero sí tiene que dejar de tocar el tema electoral. Y cuando hablo del tema electoral me estoy refiriendo a que constantemente ataca a los personajes políticos y a los partidos políticos que son contrarios a su propio partido, como si él fuera el salvador de aquí, de este país, cuando hemos visto que simple y sencillamente el cargo le ha quedado demasiado grande. Un presidente que se encarga de dividir a la opinión pública y a la sociedad en general, a los medios de comunicación, y de su boca sale siempre denostaciones, blasfemias, odio y rencor hacia este país. Un país
que bien o mal lo dejaron en la 13ª economía y que hoy pues está desfondándose, y todo por un mal manejo de la pandemia del coronavirus. En fin, el caso es de que lo más grave ahora está sucediendo con la relación México-Estados Unidos en este inicio de la era de Joe Biden, y que empieza mal porque tenemos a un presidente que genera mucha incertidumbre, genera mucha desconfianza y genera también pues encono y genera desconocimiento, y que genera también a un personaje que busca destruir a las instituciones, cuando usted lo debe de saber, mantenemos un tratado de libre comercio. El tema de Salvador Cienfuegos vino a descomponer, o más bien dicho, vino a sacar lo más rancio o lo más, pues digamos, el total desconocimiento de cómo debe de llevarse a cabo el trato diplomático. La salida o la exoneración del general Salvador Cienfuegos ha generado también un rompimiento en los Estados Unidos, en donde el presidente ha dicho que la DEA pues prácticamente fabricó las pruebas, que se manejó con irregularidades y que el gobierno de los Estados Unidos, concretamente la agencia antidrogas, pues simple y sencillamente no tenía nada en contra del general Salvador Cienfuegos, que a través de la vía diplomática fue regresado a nuestro país. Y ahora vemos a un presidente López Obrador prácticamente enemistado pues con un importante socio comercial, cuando sabemos que las 2/3 partes de nuestra economía pues depende mucho de los Estados Unidos. Así de simple, ¿no? Para que no vayamos muy lejos. Y pues usted debe de saber que cuando eso es así, pues lo que tenemos que hacer, como cuando usted tiene un negocio, pues cuida usted a sus clientes o mantiene usted a su socio en el negocio bien, para que todo le vaya bien y no meterse en problemas. Aquí no hay ese trato. Aquí tenemos un presidente que todo le vale cacahuate, que todo pues se lo pasa por el arco del triunfo. Y a pesar de todo lo que estamos viendo, de este rompimiento que prácticamente pues es un rompimiento entre el gobierno de los Estados Unidos y México, aún se tiene confianza de que Joe Biden, un hombre de fe, creo que es el segundo o tercer presidente que es católico, porque incluso fue a la iglesia, fue su primer acto ir a la iglesia. Es un personaje que ha dicho que cree, por ejemplo, en la Virgen de Guadalupe, por si usted no sabe ese dato. Es guadalupano, es un personaje pues católico, y entonces su primera incursión como presidente fue ir a la iglesia, dar gracias, y posteriormente pues todo el acto protocolario que tiene que ver con su toma de protesta, con su juramento ante una Biblia pues que ha juramentado a muchos presidentes. Es, si no mal recuerdo, el 46º presidente de los Estados Unidos. Y bueno, hoy el presidente López Obrador, cuando ayer criticó fuertemente a Peña Nieto por haber recibido a Donald Trump, pues se convirtió en un adorador de Donald Trump, el actual presidente, al grado que le agradeció por el buen trato a México. Imagínense usted cuándo iba usted a pensar que López Obrador le iba a agradecer a Donald Trump por su buen trato a México, y que lamenta, de veras, con esa ternura, lamenta no haberse podido despedir. México dijo, el mandatario mexicano dijo,
señaló que aunque tuvo una buena relación con Trump, ya no pude hablar con él para despedirme antes de que abandonara la Casa Blanca. Es lo que dijo López Obrador. Destacó que hubo una buena relación con el presidente Donald Trump, y como no, si le regresaron hasta Salvador Cienfuegos. Ese tema de Salvador Cienfuegos ahorita lo analizamos. Y bueno, lamentó no haber podido despedirse de él, y el presidente López Obrador agradeció prácticamente su buen trato. Fíjese nada más, confió en que será buena la relación con el gobierno entrante de Joe Biden, y el primer mandatario destacó el entendimiento que tuvo con Trump, ya que fue en beneficio de México en distintos asuntos. Yo, la verdad, no lo sé por dónde. Si usted dice que piensa que sí hubo mucho beneficio para los mexicanos, pues bueno, tendrá usted sus propios datos o tendrá usted otros datos, pero lo que yo sí le puedo decir es que Estados Unidos nos utilizó con la amenaza siempre de no imponernos aranceles, y que teníamos que detener a todos los migrantes que tenían intención de pasar a los Estados Unidos. Más de 5,000 miembros de la Guardia Nacional fueron desplegados a todo lo largo y ancho de nuestra frontera con los Estados Unidos para impedir la entrada de cualquier migrante rumbo a los Estados Unidos, con la amenaza de que si no lo hacíamos, pues tampoco nos iban a ayudar con nuestros productos que iban hacia aquel lado, y amenazaron con ponernos aranceles en diversos productos. López Obrador refirió que fueron más las coincidencias que las diferencias. La verdad no entiendo dónde está eso, y una en particular fue la decisión unilateral de querer imponer aranceles a México. Eso fue lo más complicado en toda la relación con el presidente Trump. Afortunadamente se llegó a un acuerdo y se resolvió el problema, cosas favorables para México, y la verdad nos quitaron los aranceles o la amenaza sobre los aranceles cuando México desplegó a más de 5,000 miembros, elementos de la Guardia Nacional, repito, a todo lo largo y ancho de nuestra frontera con los Estados Unidos. Por eso es que ya no nos impusieron estos aranceles, no por otra cosa. Esa es la verdad. En fin, aseveró que Trump respetó la soberanía mexicana, ya sería el colmo, ¿verdad? Y ofreció ayuda tras la liberación de Ovidio Guzmán y la masacre en Bavispe, Sonora. Caray, ofreció ayuda tras la liberación de Ovidio Guzmán. ¿Usted recuerda este caso tan emblemático que habrá de seguir por todo el tiempo que le quede de vida a López Obrador, de haberse doblegado ante el crimen organizado? Eso lo va a seguir por todo el resto de su vida como una vergüenza nacional de uno de los peores presidentes, que con el pretexto de que podrían perderse muchas vidas, decidió liberar a Ovidio Guzmán. Y la verdad, no nos importa al final de cuentas si lo liberó o no lo liberó, sino que aquí lo más importante de analizar es que la figura presidencial o la investidura presidencial fue arrastrada al fango, pisoteada prácticamente por el crimen organizado, y eso lo va a seguir por toda la vida López Obrador. Y el otro tema, el de Bavispe, Sonora, de los familia Levarón, que la verdad que fue vergonzoso también esto, de ver cómo estos criminales mataron a su familia y cómo el presidente ignoró tantos y tantos llamados para hacer justicia. Hay detenidos, sí, pero creo que hacen falta detener a los principales autores materiales, y que México sepa realmente por qué se hizo esta masacre de esta familia, de los Levarón, en donde había niños, ¿no? Eso es algo que nos llama mucho la atención. Y bueno, luego también usted recordará que hubo un tema que tiene que ver con que declararon terroristas a narcotraficantes mexicanos, ¿no? Y ahí López Obrador dijo que no estaba de acuerdo, y que no son terroristas, ¿no? Y que incluso habló López Obrador de que los delincuentes, y que acá y que allá, y prácticamente dibujándonos a
a un cártel o a un grupo delincuencial o a los grupos delincuenciales, pues como que también tenían derechos. Y sí, todas las personas tienen derechos, sobre todo, pero en voz del presidente yo creo que ha sido más contradictorio porque no está muy definida su forma de cómo va a trabajar hasta el día de hoy en el tema contra el narcotráfico o contra los cárteles de la droga. Cuestión de que al final de cuentas es una gran responsabilidad para el gobierno, pero que repercute en los estados y en los municipios cuando no hay una estrategia. Así que bueno, y usted recordará también, ¿no?, cuando a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, dijo, no, yo no le voy a decir el Chapo, y le dijo el señor Guzmán Loera, ¿no? Digo, sincero, el saludo a la mamá, ¿no? Digo, son varios factores que si usted analiza bien, se da cuenta que hay algo en la personalidad de López Obrador que está mal, porque no le cae el 20 que es el presidente de la República. Y al final de cuentas, déjeme decirle que todo lo que haya dicho o hecho hasta el día de hoy no ha funcionado absolutamente nada. En estos 2 años de gobierno, las ejecuciones se han incrementado peor que en los gobiernos anteriores. Llevamos, creo, más de 70,000 muertos en los 2 años que lleva López Obrador. Así que, bueno, pues ahí están. Dice el presidente que para evitar injerencias, si un gobierno extranjero señala que un mexicano es terrorista, pues entran al territorio y lo detienen, y nosotros no podemos permitir eso. Nosotros somos independientes, es lo que dice López Obrador. En fin, hay muchas cosas que realmente nos ponen a pensar si López Obrador tiene la capacidad para seguir en la silla presidencial o si en una de esas totalmente pierde la cabeza. Oiga, y el tema del fiscal general Gers Manero, el tema de Alejandro Gers Manero, cuando señala que los elementos o la DEA o esta organización del combate a las drogas, fiscales incluso o investigadores, pues los señala de que están locos. Gers Manero, el fiscal general de la República, dice que irá a juicio internacional contra la DEA por el caso Cienfuegos. Y esto ayer en una entrevista lo dijo. En verdad nos llama mucho la atención que un personaje que parecía muy centrado, que era el más serio para poder encabezar esta fiscalía, propuesto por López Obrador, pues ya dio muestras de que también ya chochea y de que creo que va caminando muy mal, el abismo en el que cada día sigue metiendo a este país en el tema de procuración de justicia, sumado al tema de López Obrador también en un rompimiento bilateral. Por cierto, el fiscal general, que debió haber sido el que saliera a decir por qué no eran suficientes o no tenían sustento o fundamento las pruebas contra Salvador Cienfuegos, pues llama la atención que haya sido el presidente y no precisamente el fiscal general de la República. Y en esto pues podríamos decir que López Obrador se convirtió en el vocero pues de la Fiscalía General de la República, presidente de la República y vocero de la Fiscalía General de la República. Y fíjese, llama la atención porque ahora que Alejandro Gers Manero dijo que iban a ir a un juicio en contra de la DEA a nivel internacional, ahí sí el presidente López Obrador dijo, ¿saben qué? Yo ahí no tengo nada que ver, yo me lavo la mano, la fiscalía es autónoma. Digo, una serie de incongruencias de verdad que son inconcebibles. Bueno, dice Gers Manero, ¿qué lógica puede tener que de un día para otro reportan que acusadores dicen que no hay nada contra él? No, es que la Fiscalía de los Estados Unidos, cuando llegó la petición del gobierno mexicano a través de Marcelo Ebrard para pedir la deportación o la extradición del general Salvador Cienfuegos, lo hicieron en aras de mantener la relación entre México y Estados Unidos, esta relación bilateral en los mejores términos. No es que no hayan tenido elementos para procesarlo, lo tenían ya prácticamente ante un juez,
pero la solicitud de Relaciones Exteriores y el compromiso de investigarlo en México, pues prácticamente esa fue la razón por la que permitieron que regresara a nuestro país, pero no es porque no hubiera elementos. Al menos no podemos saber si los hubo o no los hubo suficientes, porque al final de cuentas ya la Fiscalía decidió no investigar más. Esto lo debió haber determinado un juez de control, si había elementos para vincularlo a proceso, si había elementos que permitieran saber que estaba coludido con el crimen organizado, con la delincuencia organizada, porque al final de cuentas eso es de lo que lo señalaban en los Estados Unidos a través de informes de altos personajes del cártel de los Beltrán Leiva, según se pudo saber, en los que el general había protegido a este cártel criminal. Es lo que se ha dado a conocer, es lo que se supo. Desde luego el general, como cualquier otro personaje de la delincuencia organizada o donde sea, tienen derechos, pero lo cierto es que también aquí no pudimos saber si había algo más que perseguir en contra de él, porque la Fiscalía General de la República decidió cerrar el caso y exonerar al general Salvador Cienfuegos. Y ahora Alejandro Gers Manero pues abrió nuevamente la herida al decir que el caso de Salvador Cienfuegos va a ir a la Corte Internacional en un juicio contra la DEA o las instituciones estadounidenses involucradas. Vamos a ir a juicio, y ese juicio no lo vamos a llevar a nada más en México. Este es un asunto de carácter internacional y lo vamos a llevar a los niveles que tengamos que llevarlo, porque esto es un linchamiento, dijo Gers Manero ayer en varias entrevistas. Se notaba exaltado, se notaba muy enojado. Lo cierto es que la forma en cómo lo hizo, pues lo dejó muy mal parado también. En menos de una semana, 15 días cuando mucho, decidió exonerarlo completamente. Y aquí viene otro tema, porque el presidente López Obrador decidió abrir el expediente, y el gobierno de Estados Unidos, concretamente la DEA, en ese tratado de confidencialidad mutua, le había solicitado al gobierno que no diera a conocer esta información. López Obrador decidió darla a conocer, y eso abrió un hueco, y ahora el fiscal general, señalando que los va a llevar a un juicio, pues zanja o abre más la herida ya de por sí profunda que estamos creando con nuestros socios, nuestros vecinos, que son los Estados Unidos. ¿Qué lógica puede tener que de un día para otro reportan que acusadores dicen que no hay nada contra él? No fue así, repito. Lo tenían ya sentado en el banquillo de los acusados, no es porque queramos, es lo que había sucedido. Pero la solicitud del gobierno mexicano, y en aras de mantener una buena relación del gobierno estadounidense, decidieron regresar al ex general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa en la época de Enrique Peña Nieto. Bueno, ¿cómo la Fiscalía General va a hacer un proceso acusatorio si los acusadores ya retiraron los cargos? Bueno, a lo mejor igual y se lo creemos que lo retiraron en los Estados Unidos, pero aquí lo que le informaron, ¿daba para llevarlo a juicio? Esa es la pregunta que ya no podremos saber nunca más, o si las que existían eran suficientes para vincularlo a proceso, o que había delito que perseguir, tampoco ya lo podemos saber, ¿no? Y todo esto ha generado que el gobierno de los Estados Unidos, la DEA en concreto, haya dicho que puede reabrir el caso. Estamos pues en una inestabilidad que ha ocasionado el presidente López Obrador y el fiscal general de la República con el gobierno de los Estados Unidos, y no sabemos qué más vaya a venir a todo esto, porque creemos que no va a quedar la cosa tan sencilla. El general Salvador Cienfuegos fue exonerado. López Obrador afirma que no es partidario que este caso escale a tribunales internacionales, y ahí se lava las manos, cuando al principio ya abrió una enorme distancia con el gobierno de Joe Biden. Y a pesar de que es un hombre de fe, repito, lo decía yo hace rato, pues quién sabe cómo nos vaya a ir con él. Esperemos que bien, esperemos que prevalezca la política diplomática, aunque aquí en este país
generemos más incertidumbre, más dudas que certezas. Así están las cosas, vamos a ver. Y bueno, hoy si tiene usted ahí oportunidad, lea en El Financiero la columna de Raimundo Riva Palacio. Dice: los puñetazos de López Obrador. México no podría llegar al día en que inicie un nuevo gobierno en Estados Unidos de peor forma que como este miércoles. Nunca antes la asunción de un nuevo jefe de la Casa Blanca se había dado en un contexto de confrontación y de tanta incertidumbre por las acciones de un presidente como lo es López Obrador, que puede hacer cualquier cosa inimaginable en un par de horas en Palacio Nacional en función de qué humor amaneció, cómo entendió la realidad o cómo la ajusta a su interés personal, cómo conectó puntos que no tienen relación entre ellos y qué se le metió en su cabeza que ese día va a estallar un cohetón o destruirá puentes. Lo más preciado en un político es la certidumbre de sus actos. Lo que caracteriza a López Obrador es la incertidumbre y la sorpresa permanente. O sea, es un tipo muy discordante y todo lo que sucede lo quiere ajustar a su realidad política, pero cuando hace eso muchas cosas se le salen de control y él está confiado en que el pueblo todavía bueno y sabio lo sigue considerando el mejor presidente de la República. Pero a 2 años, Morena con López Obrador ha demostrado, le duela a quien le duela, usted tiene la mejor información si quiere, pero le duela a quien le duela, ha demostrado el presidente de la República no estar preparado para conducir a esta nación por un mejor camino de prosperidad, sinceramente. Y lo digo pues por todo lo que estamos viendo y por todo lo que estamos sabiendo de un presidente que ha dejado mucho que desear, que buscó por muchos años ser presidente y que hoy prácticamente pues está metiendo cada rato la pata y a ver cómo terminamos. Son 2 temas muy importantes que tenemos, son varios, pero los temas más importantes, el de salud, el de seguridad, el de economía, el de empleo, prácticamente en este momento están destruidos, así como lo oye usted. Nos va a llevar mucho tiempo recuperarnos, sin duda. Lea usted pues esta columna de Raimundo Riva Palacio en El Financiero. Está muy buena. Algunas veces asombra por su desconocimiento de los temas López Obrador. Y bueno, eso tampoco le impide que no abra la boca, ¿no? Sinceramente. Otras por su ignorancia sobre los asuntos de interés público. Unas más por sus fijaciones y obsesiones ideológicas. En cualquier caso, en las mañaneras siempre se sube a un trapecio y da triples saltos mortales donde quien sale lastimado, si le falla, no es él, que siempre encuentra justificación en otros, sino el país y nosotros los ciudadanos. En víspera de la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, hemos vivido uno de esos momentos inéditos a los que nos ha acostumbrado a experimentar, en donde apretó la marcha destructiva de la relación a partir de las ruinas de Donald Trump, con el propósito de modificar los términos de la relación con el presidente entrante. ¿Qué tanto le funcionará políticamente hablando e internamente en nuestro país en el tema electoral? Ya lo veremos. Lo que estamos viendo es un presidente muy inestable. Esa es la realidad. Bueno, hacemos pausa breve. Vamos a regresar para platicar de algunos temas estatales, pero eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Una relación ríspida, una relación nada buena, una relación que sigue abriendo más el hueco y repetimos, confiamos los mexicanos en que Joe Biden es un católico y que quizás la humildad que lo caracteriza, un hombre que ha sido golpeado por la tragedia, por cierto, también, lea por ahí algo, ha vivido unos momentos muy muy duros Joe Biden, familiarmente hablando, es algo terrible, sinceramente. 77 años tiene Joe Biden, es el hombre más, con más años en ser presidente de los Estados Unidos. Fue 2 veces, creo, vicepresidente, si no mal recuerdo fue con Bill Clinton, no, sí creo que con Bill Clinton y con Barack Obama, si no mal recuerdo.
Ojalá tengamos el dato ahí, pero de Joe Biden, no creo que fue en las dos con Barack Obama. Con Obama creo que fue las dos veces vicepresidente y dejó un gran trabajo. Y además Barack Obama era un hombre políticamente correcto, digámosle así, un hombre muy conocedor de las formas y del fondo, que permitió tener un desempeño como presidente pues muy bueno, ¿no? Supo construir en esos dos cuatrienios. Joe Biden se desempeñó como vicepresidente y construyó también su candidatura, que hoy lo deja ahí en la Casa Blanca. Creo que es uno de los presidentes con más experiencia, mucha experiencia, que habrá de realizar un gran trabajo. Sabe y conoce mucho de lo que es ser presidente, porque fue vicepresidente. Conoce el tequemaneque, conoce todo. ¿Qué le pueden enseñar a este señor? En fin, esperemos que nos vaya bien y que el caso del general Cienfuegos no trascienda más y que ya se calle en la boca tanto Gers Manero como el presidente de la República, que cada que abren la boca pues nos meten en más problemas. Ojalá en ellos quepa la prudencia política, pues. En fin, regresamos, no se vayan. Información vía internet. NP Noticias.
Pues bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la tarde. Gracias por continuar con nosotros. Oiga, Cuitláhuac García Jiménez ha resultado de verdad mucho peor que los gobiernos anteriores en eso de endeudarse, y en todo, porque no nada más vamos a hablar de la deuda de Veracruz, sino de la enorme inseguridad que se sigue incrementando en este estado. Ahora, el titular del Ejecutivo, Cuitláhuac García Jiménez, ha solicitado autorización de la actual legislatura para acceder a un nuevo crédito por 2,000 millones de pesos. Estamos hablando que con esto se sumarían ya 44,000 millones de pesos en deuda que el gobernador Cuitláhuac García ha solicitado y que desafortunadamente, hay que decirlo también, nos ha quedado mal porque pues este gobierno dijo que ellos no iban a endeudar al Estado, algo que ha sido totalmente falso, porque siguen endeudando a Veracruz, un gobierno que pues ahora 2,000 millones de pesos más para obra pública, obras que no habrán de ser licitadas, como no ha sido licitada ninguna de las obras del gobierno de Cuitláhuac García. De verdad terrible, deuda que se suma a la de Javier Duarte, a la de Miguel Ángel Yunes, 44,000 millones de pesos, y Cuitláhuac García Jiménez lleva tan solo 2 años de gobierno. Imagínese usted todo lo que nos falta todavía en este gobierno, que no ha cumplido absolutamente en nada con los propósitos que en campaña hablaron acerca de que no habría mayor endeudamiento, porque era demasiado lo que ya se debía en este país. Durante la sesión ordinaria de este martes, el día de ayer, los diputados locales dieron entrada a la solicitud de decreto enviado al Congreso local para que la Secretaría de Finanzas y Planeación solicite un crédito que podría pagarse en 20 años. El gobierno de Veracruz refiere que estos 2,000 millones de pesos serían destinados para la inversión pública productiva con las características que en este se establecen, y para que afecte como fuente de pago un porcentaje de las participaciones federales que en ingresos tenga derecho a recibir. Siempre hemos dicho que no es lo mismo ser cantinero que ser borracho, ¿no? ¿Cuántas veces escuchó a este señor decir que ellos no se iban a endrogar, que ellos no iban a endeudarse, que ya no iban a solicitar más crédito, que los gobiernos anteriores no supieron manejar el recurso que ya tenían destinado? Hoy lo que estamos viendo nos hace pensar y confirmar que estamos hablando de un gobierno de improvisados también, que ante lo que prometieron, simple y sencillamente no lo están cumpliendo. 2,000 millones de pesos que serán invertidos en obra pública en pleno proceso electoral. No deje usted ese dato fuera. En pleno proceso electoral están pidiendo 2,000 millones de pesos para tratar de hacer obra pública en donde usted considere. Quiere usted en Coatzacoalcos, en Minatitlán, donde sea. El caso es que la gente vea que hay obra pública para que voten por ellos. De esa forma, Cuitláhuac García quiere ganar el voto de los ciudadanos, de los veracruzanos, que se han dado cuenta que es un gobernador que no sirve para nada. Esa es la verdad. Un improvisado, un tipo gris, sin brillo, sin formación política, que únicamente ha servido pues para nada. No ha servido para nada. Este documento, que ya fue enviado a la Cámara de Diputados, pues ahí se va a analizar si se le otorga, pues si se aprueba, para que el gobierno, el ejecutivo, pues contrate más deuda pública y pues que sea destinado a inversión pública productiva
con las características que en esta se establecen. A ver qué va a pasar, porque siguen endeudando a las participaciones federales y al paso que va, pues definitivamente terminará sin nada un nuevo préstamo que afecta a las participaciones federales, no nada más del Ejecutivo. Recuerde usted que las participaciones federales que llegan al estado de Veracruz, a la caja de la tesorería de la Secretaría de Finanzas, es el de todos los municipios. Es el de todos los municipios. Entonces, cuando el Ejecutivo Federal compromete y pone en garantía las participaciones federales, si los municipios, es un suponer, cada uno de los municipios, digámoslo así, que recibieran parejo, aunque no reciben parejo, 5,000 millones de pesos cada municipio, se compromete las participaciones federales, y lo que hacen los bancos es restarle los intereses y el capital, digamos que son 5,000 o 20,000 millones que un municipio recibe, pues le quitan una parte proporcional a cada uno de los municipios para pagar capital e intereses a la institución crediticia que otorgó este préstamo. Si en Veracruz se reciben, no lo sé, quizás 2,000, 3,000, 5,000, no recuerdo la cifra exacta, pues a eso se le habrá de quitar una parte proporcional de los recursos federales, afectando la obra pública, afectando programas que se hacen a través de estos recursos. Pues esto es lo que va a hacer Cuitláhuac García Jiménez en pleno proceso electoral. Más obra pública, dice él, pues lo ve prioritario, pero lo que no es prioritario para este gobierno es la enorme inseguridad que vivimos. Somos uno de los estados con mayor índices de homicidios dolosos, el primero, o entre los primeros, que los feminicidios siguen a la alza. Primer lugar en el delito de feminicidios. ¿Y sabe qué? Para las fiscalías especializadas no hay recursos. Eso es lo de menos, que sigan matando a las mujeres, que sigan violentando a las mujeres. No hay recursos. Para las fiscalías especializadas no hay recursos. En el discurso, no, es que ya lo vamos a ver porque somos un gobierno de la austeridad. Pero sabe, se han comprometido las participaciones federales con una enorme cantidad de créditos o préstamos sin que se le otorgue ni el porcentaje más mínimo. Ya no diga usted a las fiscalías, hombre, a la agencia especializada o a las agencias especializadas o las fiscalías especializadas contra los feminicidios. La presidenta de la mesa directiva en el Congreso, Adriana Paola Linares Capitanacci, negó que se pueda realizar una ampliación presupuestaria a la Fiscalía General de Veracruz para atender la creación de las fiscalías especializadas en feminicidio este 2021. Para esta fiscalía no hay recursos. Dijo que la administración debe de trabajar con austeridad, a pesar de que reconoció que la iniciativa que ella propuso e impulsó para la creación de estas figuras responde a las cifras alarmantes en Veracruz por casos de feminicidios y muertes violentas por mujeres. A ver, debe de haber un decreto o debe de haber una reforma en que cada que pida el Ejecutivo Estatal un préstamo, una parte proporcional debe de ser ajustada en aquella oficina que requiera de recursos para un mejor desempeño de sus actividades. Esta es una ley que no existe. Le permiten al gobernador obtener recursos a través de un crédito y lo aplica en donde le pega la gana. Cuando lo ideal sería que cuando se pida un préstamo se especifique no solamente a un rubro,
sino a diversos o al más prioritario para poder llevar a cabo la utilización de ellos. Es decir, estos 2,000 millones de pesos en este momento le urgen al gobernador para obra pública. Estamos en pleno proceso electoral. Pero si hubiera una ley que lo obligara, o que el Congreso legislara para que no se utilizara en un solo rubro y se atendiera a aquellos de una imperiosa necesidad, como son las fiscalías especializadas contra los feminicidios, pues caray, también se destinara recursos a esta institución, porque hoy en Veracruz las muertes por feminicidio contra las mujeres sigue creciendo, los feminicidios siguen creciendo. Somos uno de los estados en primer lugar en este delito. Ya los homicidios dolosos, pues también estamos en eso. Y el otro es el de secuestro de las mujeres, si no mal recuerdo, aquí en Veracruz. Es terrible, ¿no? Dice la señora Capitanachi, estamos conscientes de que reconoció que si bien el panorama en seguridad es grave, fíjese nada más, para que se dé cuenta usted, hombre, reconocen que es grave, pero no le destinan dinero. Las acciones previstas por la Fiscalía tuvieron que aplazarse, pero que en algún momento serán retomadas. Bueno, quizás cuando terminen su periodo, ¿no?, de gobierno, quizás dentro de 4 años. Es tan grave la inseguridad que ya vio lo que pasó en el municipio de Las Chuapas, donde 12 personas fueron ejecutadas. Y este gobierno, estamos a días de cumplir que pidió 2 años de plazo. Cuitláhuac García pidió 2 años de plazo para garantizarnos seguridad. Ayer Miguel Ángel Yunes Linares pidió 6 meses. Cuitláhuac pidió 2 años. Y sabe, la incidencia delictiva sigue creciendo. 12 personas fueron ejecutadas en el municipio de Las Chuapas. Se habla de un pleito presuntamente entre autodefensas que nos debe de alertar que todas las mesas de seguridad de las que tanto se ufanan el gobernador y todos los demás integrantes, incluyendo la Fiscalía, del blindaje que se hace en el Estado, no sirve para nada, porque mire usted lo que sucedió en Las Chuapas. Una tierra sin ley prácticamente. Para que tenga usted una idea. Y estos 2,000 millones de pesos se van a destinar para obra pública. No piense usted que para mejorar las instalaciones de las fiscalías, para mejorar la procuración de justicia. No, es para obra pública, porque estamos en pleno proceso electoral, porque para eso lo van a ocupar. En fin, y cuando hablamos de violencia, déjeme decirle que la violencia predomina en el sur de Veracruz en contra de las mujeres. Para que tenga usted una idea, el sur de Veracruz es la zona donde más casos de violencia se registra contra las mujeres. Lo revela el Observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana. No lo digo yo, no piense usted que uno es que quiere echarle al gobierno, no, para nada. Ahí están las estadísticas, ahí están los datos, las cifras de diversas instituciones e incluso el Secretariado Nacional de Seguridad Pública. Tan solo en el 2020 se identificaron 536 casos, de los cuales 229 se registraron en municipios de esta región, es decir, el 42.7% de la estadística. Debe destacarse que de los 536 casos de violencia contra las mujeres identificados por el observatorio de la UV durante el 2020, son 14.9% menos que los 630 del 2019, eso sí. Bueno, de acuerdo, sí, porque eran 536. Son 536, el 19 fueron 630. Los municipios con más incidencias en este delito son Acayucan con 94, Coatzacoalcos con 55. Ya vimos que tenemos a una autoridad municipal como Víctor Manuel Carranza Rosaldo que odia a las mujeres. Ahí está el caso de la síndica del ayuntamiento, Yasmín Martínez Irigoyen,
que ha sido violentada por este misógino alcalde, políticamente hablando también, en razón de género. La violencia se ejerce de distintas formas: política, psicológica, física, económica. Hay distintos tipos de violencia contra las mujeres. La violencia política, de aquellas que ejercen un cargo, también está contemplada. Víctor Carranza comete violencia política contra la síndica del ayuntamiento al bloquear sus comisiones. Su personal se lo ha corrido, les ha quitado el salario. Y a pesar de que hay una resolución de un tribunal federal electoral, se niega a acatarlo. Y así quieren ganar las elecciones estos señores. En fin, Veracruz con 53 casos. San Andrés Tuxtla con 33, Papantla con 30. Y es que, ¿sabe qué? La violencia contra las mujeres empieza con una agresión verbal que se va incrementando y en muchos casos llega al feminicidio, a la muerte, al asesinato. Va escalando, pues. Dice, no, pues es que le grita. Y luego dice, no, es que la maltrata, le da unos empellones o unos empujones y hasta ahí. Pero una de esas las matan, como ha sucedido. De acuerdo con la información que se ha recabado, también se logró determinar que la mayoría de las violencias contra las mujeres son psicológicas y físicas, así como psicológicas patrimoniales, que tienen que ver con los recursos. Y cuando hablamos de los patrimoniales, incluso hay hombres que, con tal de no darle dinero a la mujer, aparte de que se salen de trabajar y argumentan que ya no tienen recursos o que no tienen para darle, si tienen alguna propiedad, la venden o buscan un prestanombre y la ocultan, y ahí ya no puedes hacer nada. Pero habría que ver, les digo, todo es un proceso, habría que ver también, porque resulta que ha habido casos donde el hombre vende la propiedad precisamente cuando estamos en un proceso civil de una pensión alimenticia, por ejemplo, ¿no? Y la vende, entonces lo hace con esa intención. Pero hay otros que, sabiendo que puede sucederle eso, pues agarran y venden la casa antes o la cambian de nombre con algún prestanombre, un testaferro, para ocultar sus bienes. Esa es la violencia patrimonial y violencia económica también. Bueno, así que hay mucha violencia contra las mujeres. La mujer está siendo violentada. Coatzacoalcos ocupa un deshonroso lugar aquí en esta ciudad. Así que 56 casos. Ojalá y el Congreso del Estado, ojalá ahora que vienen las campañas, a alguien se le ocurra reformar la ley para que el Ejecutivo Federal, siempre que vaya a pedir un préstamo, no lo destine únicamente para un rubro que tenga que ver con la obra pública. Que cuando se pida un préstamo, pues se utilice en varios rubros que tengan esa necesidad o sean prioritarios. Así que bueno, en fin, así están las cosas. Vamos a ver qué más viene. Ya vienen las campañas electorales, ya por ahí se hablan de varios candidatos. Aquí en Coatzacoalcos la alianza PAN-PRD-PRI sí va para la presidencia municipal. Carlos Vasconcelos encabeza las encuestas. Carlos Vasconcelos es el candidato de esta alianza del PAN-PRI-PRD, que también va a la diputación local y que llevan también como candidata a la diputación local urbana a la maestra Yasmín Martínez Irigoyen, síndica del ayuntamiento de Coatzacoalcos, quien prácticamente está ya con un pie en el estribo para subirse a esta candidatura, o prácticamente ya la tiene, y que a partir de ahora habrá de encabezar esta campaña, pues ya no está contemplada en su partido Morena, la hizo a un lado. Ustedes saben todo lo que ha tenido que enfrentar Yasmín Martínez Irigoyen como síndica en este actual ayuntamiento, donde, bueno, una pandilla de saqueadores y ladrones que encabeza Víctor Manuel Carranza Rosaldo la hicieron a un lado, la denunciaron, buscaron su desafuero, incluso ante la Comisión de Honor y Justicia del partido Morena. Hoy Yasmín Martínez Irigoyen podría, todo parece indicar que es así,
encabezar la alianza PAN-PRI-PRD rumbo a la diputación local urbana, y la rural sería para el señor, para el líder ganadero, el señor Ávila Sedano, de aquí de Coatzacoalcos, Veracruz. En la Diputación Federal sí van solos, no hay alianza, pero ahí está más que puesta la doctora Nereida Santos como candidata a la Diputación Federal, alguien que tiene una enorme presencia también en el distrito de Coatzacoalcos, que contempla Aguadulce, que contempla Las Chuapas, Las Chuapas no, es Aguadulce, Lanchital, no, creo que es Aguadulce, Coatzacoalcos, Moloacán y Huatlán también, pero la doctora Nereida Santos tiene una importante presencia política, y creo que parece ser que le llegó la hora de ser la candidata, ya está registrada prácticamente, y bueno, se calientan los motores rumbo a este proceso electoral. Ya estaremos dando cuenta de todo lo que estaremos viviendo, en donde el partido Morena pues ha causado una enorme decepción, tanto en su forma de gobernar, en su forma de actuar, traicionando los principios de no robar, no mentir, no traicionar, con los que llegó y con los que prometió un cambio que no ha sabido cumplir, porque son personas que no saben gobernar. Han sido una gran decepción para el pueblo de México, para el estado de Veracruz y para el municipio de Coatzacoalcos y en toda la zona sur. Morena pues prácticamente está vislumbrando, o se vislumbra que pueda sufrir un descalabro en varios municipios, entre ellos Coatzacoalcos, Veracruz. Así están las cosas. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado con nosotros. Si usted nos permite, nos vamos a escuchar, nos vamos a ver en nuestro siguiente programa. Que tengan ustedes una excelente tarde, un excelente miércoles. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.